Muy bien, doctores. ¿Me confirman si es que ya se puede visualizar? Sí, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias por su participación. Vamos a tocar en esta semana el sistema renal, en la parte 1. Recuerden que este día sábado es la PC2 para ustedes, así que estudien, por favor, sobre todo la parte, todo lo que han llevado hasta el día de ahora, ¿ya? Muy bien, vamos a tocar la parte del sistema renal como parte 1. Recuerden, vamos a hacer ciertos conceptos teóricos en el cual el riñón es un órgano qué parte ocupa en la cavidad abdominal. ¿Es un órgano? Retroperitoneal. Es un órgano retroperitoneal, ¿no? Es un órgano retroperitoneal que específicamente tiene una corteza, ¿no? Una corteza y tiene una médula. No veo acá lo que han señalado médula, pero tiene una corteza y tiene una médula. Si hablamos del punto de vista embrionario, por ejemplo, de la parte renal, específicamente si nos pregunta, por ejemplo, a partir de qué semana empieza a formarse la parte renal, en verdad el pronefro se empieza a partir de la 4ª semana, pero realmente no es funcional. Tenemos pronefros, mesonefros y metanefros. El metanefros, que sí al final va a ser la parte definitiva del sistema urinario, vamos a llamarlo así, es el metanefros que empieza a partir de la 5ª semana, pero inicia su formación, que no es funcionante, a partir del pronefros, que es de la 4ª semana. El riñón, que es un órgano retroperitoneal, tiene específicamente dos funciones, ¿no? Dos partes, uno que es la corteza renal y otro que es la médula renal. Del punto de vista anatómico, recordemos específicamente que hay los cálices menores y los cálices mayores que parten de las columnas renales. Recuerden estas pirámides renales, las pirámides renales, en donde van a estar las arterias interlobulares. ¿Cómo se llama esta papila? Perdón, esta pirámide, pirámides de Malpighi. pirámides de Malpighi. Las pirámides de Malpighi son llamadas también las papilas, que más o menos van a oscilar entre un promedio entre 8 a 10 pirámides por cada riñón, ¿no? Y recuerden que al lado de las pirámides van a estar las arterias interlobares, que lo vamos a ver ahora. Una vez que salen las pirámides de Malpighi, tienen las papilas, ¿no? Acá esta parte vamos a ponerlo con otro color, de las pirámides, tienen las papilas, que es específicamente en la papila donde va a haber la producción de orina hacia tanto los cálices menores como los cálices mayores, perdón, y posteriormente para la pelvis y para el uréter y después a la vejiga anatómicamente, ¿no? Recuerden que del punto de vista anatómico tenemos una arteria renal. El riñón, ¿cuál es más alto? ¿El riñón derecho o el riñón izquierdo? Más alto. Izquierdo. Riñón izquierdo. El riñón izquierdo es más alto y el riñón derecho es un poco más bajo, obviamente por la presencia del hígado. Dentro del pedículo renal, vamos a llamarlo así, está formado específicamente por la arteria renal, la vena renal y el sistema la pelvis renal con el uréter, ¿no? Que forman el sistema pielo-calicial junto con los cálices. Pero específicamente de las arterias, dentro de las arterias renales vamos a hablar. La arteria renal, el producto perdón. No sé qué hice, discúlpenme. Un segundito, no sé qué hice. Ya, ahora sí, se borró lo escrito. La arteria renal, recuerden que si seguimos anatómicamente, estas son las pirámides, ¿verdad? Aquí están las pirámides con las papilas, como lo había mencionado. Y de los cálices, de las papilas y los cálices, tenemos una arteria principal, que es la arteria, ¿cómo se llama? La arteria interlobular. ¿Por qué es importante recordar la arteria interlobular o interlobulillar? Porque de la arteria interlobulillar es donde va a nacer la arteria aferente. La arteria aferente,
¿no? La arteria aferente, que es la parte inicial, o sea, vamos a hacer arteria interlobulillar, pero tiene una secuencia, o sea, arteria interlobulillar, luego sigue las arterias arciformes, que no están en este gráfico, arteria interlobular, arterias anciformes, arteria interlobulillar, y luego viene la arteria aferente, o sea, la arteria lobular es la principal, y al final la arteria interlobulillar es la final que va a formar la arteriola aferente, y obviamente después de la arteriola aferente va a formar el glomérulo, el famoso glomérulo, y después del glomérulo emite la arteriola eferente y después los vasos rectos. Pero recuerden que las arterias interlobulares es el producto final, es de donde nace la arteria aferente. ¿Cuál es la última fase para que se produzca la arteria aferente? Es la arteria interlobulillar. La arteria interlobulillar es el paso previo o la ramificación previa que se forme la arteria aferente. ¿Cuál es el principal? La arteria interlobular, obviamente rama de la arteria renal. ¿Ya? Ya sabemos que específicamente tenemos en la corteza los glomérulos y la vía excretoria, también tenemos en la médula la vía excretoria, específicamente es el sistema colector. Pero no es tanto así, ¿por qué? Porque tenemos nefronas, obviamente yuxtaglomerulares, y tenemos nefronas corticales. Esos rasgos anatómicos, ¿no? Si bien la corteza tiene los glomérulos y la médula principalmente tiene las vías excretorias como rangos generales, también tenemos nefronas, que es la unidad funcional del riñón, ¿no? La nefrona es la unidad funcional. Entonces, como unidad funcional, perdón, hay dos doctores que no han entrado, la unidad funcional tenemos el 20% de nefronas justaglomerulares, 20%, y tenemos nefronas corticales que más o menos son el 80%. ¿Dónde están ubicadas la mayor cantidad de nefronas? A nivel cortical, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones principales del riñón? Obviamente el riñón interviene en la regulación de la hipertensión arterial mediante mecanismos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, obviamente estimulada a través del sistema simpático y de los cambios de presiones, ¿no? ¿Cómo se llama el principal sistema por el cual tenemos medición de cambios de la presión o del flujo sanguíneo? Renina-angiotensina. Renina-angiotensina. Ya, ok, la renina-angiotensina es el mecanismo fisiológico, pero ¿cuál es el mecanismo por el cual se censa los volúmenes o la caída del filtrado glomerular? La mácula densa, doctor. La mácula densa es el principal mecanismo para censar volumen, ¿ya? Censar volumen, la mácula densa. Ahora, si a la mácula densa, nosotros, que está ubicado aproximadamente a qué altura de la nefrona, colector, asa de Henle, En el túbulo distal, terminando. la mácula densa, que es el que se encarga de censar volumen, está asociado al túbulo contorneado distal, está en unión casi estrecha con el túbulo contorneado distal. Y si a la mácula densa le sumamos las células yuxtaglomerulares, ¿qué producen las células yuxtaglomerulares? O también llamadas células de Reiter, ¿no? Células de Reiter. Las células de Reiter, Renina, doctor. Renina. las células de Reiter que secretan renina, y también le sumamos las células mesangiales, o también llamadas, ¿cómo se llaman las células mesangiales? Células de Purkinje, ¿ya? Células de Purkinje, ¿ya? Purkinje. O también o también a veces les pongo porque a veces les pueden poner este nombre como formación de este aparato y no saben, células de Purkinje o células nazis también, ¿ya? Todo esto sumado, ¿qué es? Forma parte del aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Aparato de yuxtaglomerular. A través de este sistema es que cuando hay caída de presión o volumen es que se va a activar todo el sistema del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Por lo tanto, interviene en la regulación de presión arterial. Depurar la sangre y productos metabólicos endógenos y exógenos, sí, claro, el principal mecanismo es el principal
vía por la cual se excretan los metabolitos es el riñón, ¿no? Obviamente mantiene el equilibrio ácido-base, eso lo sabemos todos, y tiene una función endocrina en la síntesis de metabolitos activos de la vitamina D. Específicamente, ¿cuál es el metabolismo activo de la vitamina D? El calcitriol, ¿no? El calcitriol, o también llamado 1.25 hidroxicolicalciferol, ¿no? También formamos la eritropoyetina y a través del sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? Sistema renina-angiotensina aldosterona. No es lo mismo sistema renina-angiotensina aldosterona, que se escribe así, que es el SARA. A veces se confunden el SARA con este. ¿Qué es el SARA? El SARA es el sistema activador reticular ascendente, que es la parte del sueño de la vigilia, ¿no? El ritmo circadiano. Esta es otra cosa. Es el sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, si nosotros vamos un poquito más allá de la histología de la parte renal, tenemos que reconocer ciertas fases. Principalmente tenemos que diferenciar, uno, la corteza, como les dije en un inicio, y tenemos que recordar que hay una parte medular. Como ustedes verán, aquí hay una nefrona, y como ustedes verán, aquí hay otra nefrona. Por lo tanto, ahí se explica que tenemos nefronas yuxtaglomerulares y tenemos nefronas corticales. Específicamente el 80% de nefronas son corticales y el 20% son yuxtamedulares, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de nefronas. El 80% son corticales y el 20% son yuxtamedulares. Obviamente con las características anatómicas. Si nosotros vamos un poco de la parte histológica del glomérulo, recordemos que tenemos una arteriola aferente, tenemos una arteriola eferente, ¿y cómo se llama esta cápsula? De Bowman. De Bowman. Bowman. Perdón, tenemos una cápsula que es la cápsula de Bowman, ¿no? La cápsula de Bowman. Una pregunta que no les hice, por ejemplo, si vemos acá tenemos células mesangiales, glomerulares y yuxtaglomerulares. ¿Cuál es la función de las células mesangiales, doctores? O de las De células sostén. De sostén, doctor. mesangiales tienen específicamente una función de sostén, ¿no? Tanto de la parte yuxtamedular o de la parte glomerular, ¿ya? Las células mesangiales. Por lo tanto, nosotros tenemos que en la cápsula de Bowman, y por lo tanto tenemos también los podocitos, que es parte del área visceral de la cápsula de Bowman. Recuerden, los podocitos específicamente están en la parte visceral, porque tenemos una parte visceral y también tenemos una cápsula de Bowman parietal y visceral. La visceral, obviamente los podocitos están pegados a la parte externa de las arterias, ¿no? En la capa íntima, la parte medial y la parte externa son los podocitos. Los podocitos, recuerden que es la parte externa de la arteriola, ¿ok? Y está pegado a la cápsula de Bowman, a la pared visceral, ¿ya? Y obviamente tenemos un espacio, ¿cómo se llama? Espacio de Bowman, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros nos quieren preguntar cómo se llama el glomérulo más cápsula, ¿cómo se llama esto? Es el corpúsculo renal, ¿ya? El glomérulo más la cápsula es el corpúsculo renal. Las células mesangiales sirven de sostén, podocitos es la parte externa del vaso que está pegado al glomérulo o el glomérulo, la parte externa, recuerden que la característica de los vasos glomerulares que son ¿cómo? Son fenestrados. Exactamente, una característica importante es que los vasos glomerulares son fenestrados, específicamente en la parte íntima, y la parte externa son los podocitos. Y los podocitos tienen unas extensiones primarias y secundarias que son los pedicelos. Y la unión, o sea, la confluencia entre los pedicelos, tanto primarios y secundarios, entre los podocitos, ¿cómo se llama? Es la principal causa de filtración, doctores, es la hendidura
hendidura. Por ahí es donde se filtra. Por los pedicelos de los podocitos es donde ocurre el proceso de filtración. ¿Ya? Ese es el proceso de filtración. Muy bien, entonces recuerden que acá también tenemos, ya hablamos un poco del aparato yuxtaglomerular, donde está la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales para formar el aparato yuxtaglomerular. Muy bien, perfecto. Dentro del riñón, uno de las funciones que habíamos hablado era la regulación del sistema de presión arterial, del trastorno ácido-base y de los trastornos hidroelectrolíticos. Recordemos, si ya lo hemos visto clase, por ejemplo, agua corporal total es el 0.6 del peso corporal total. En un paciente, si hablamos que el paciente pesa 70 kilogramos, más o menos, perdón, la función, disculpen, de 0.6 en un paciente que pesa 70 kilos, el agua corporal total va a ser 42 litros. De estos 42 litros, específicamente, nosotros tenemos líquido extracelular y tenemos líquido intracelular. Y el líquido extracelular tenemos líquido, ¿cómo se llama? Intersticial, y tenemos el intravascular. Entonces, el líquido extracelular es el 0.2%, si es 42 litros en una persona promedio de 70 kilos, tenemos que el líquido extracelular es 14 litros y del líquido intracelular es 0.4, por lo tanto serían 28 litros. Y así sucesivamente entre el intersticial y el intravascular. Específicamente tenemos dos situaciones. Tenemos que recordar el plasma y el líquido intersticial que forman parte del líquido extracelular, y tenemos el líquido intracelular como tal. Dentro del plasma tenemos que hay mayor cantidad de sodio a nivel extracelular, y en la parte intersticial principalmente tenemos como electrolito principal o como catión principal al potasio, ¿ya? En el mecanismo de transporte a lo largo de la nefrona, el proceso de regulación de la filtración a nivel glomerular es un poco complicado de entender. Yo les sugiero que, bueno, seguramente ya han revisado un poco más, sabían que era renal, y esto de la parte de la nefrona es un poco más fácil. Lo más difícil de entender es la parte de la filtración glomerular entre la regulación del volumen y presiones, que a veces no podemos entenderlo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar dentro de los mecanismos de transporte de la nefrona. Una vez que ingresa el plasma a nivel de la arteriola aferente y obviamente llega al glomérulo, pasa la hendidura formada por los pedicelos de los podocitos, el plasma, ¿a dónde pasa? Fisiológicamente, una vez que pasa la hendidura. Túbulo corneal distal. Proximal. Miren acá, doctores. ¿Se ha hecho zoom? Sí, se ha hecho zoom, ¿no? Si nosotros de la arteriola eferente pasa el glomérulo, obviamente acá está filtrando, pero recuerden que primero, ¿a dónde pasa? Al espacio de Bowman, doctores. Si bien es cierto, aquí está la cápsula, pasa al espacio de Bowman y luego pasa al tubo contorneado proximal. Por lo tanto, tenemos que recordar cuáles son las funciones fisiológicas del corazón. Las características fisiológicas del corazón, ¿cuáles son? 1, filtración. Filtración. 2, reabsorción. Y 3 es la secreción. Son las funciones que realiza la nefrona. ¿Para qué? Para tener un producto final. ¿Cuál es el producto final? La excreción. La excreción es el producto final, y obviamente como producto final tenemos la orina, ¿ya? Recordar puntos fisiológicos, por ejemplo, si estamos hablando que el plasma es el principal, la filtración que tenemos a nivel renal, recordar que más o menos del volumen sanguíneo, el 22% es el que va al flujo, del gasto cardíaco es el que va a la parte renal, ¿ya? ¿Y cuál es la osmolaridad normal que tenemos nosotros, doctores? 280, 290, ay, no me acuerdo. Perdón. De 275 a
295 como promedio de osmolaridad. Por lo tanto, una vez que ya hemos filtrado a través de los podocitos y de los pedicelos o de la hendidura, pasamos al espacio de Bowman y pasamos al tubo contorneado proximal. Y acá es donde recordamos las funciones, ¿no? Reabsorción, secreción, y al final tenemos la excreción. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. El tubo contorneado proximal, obviamente se absorbe casi el 80% o aproximadamente las 2/3 partes del agua, cloruro y el sodio, así como la totalidad del bicarbonato. ¿Ya? La reacción es isosmótica. Si hablamos de tubo contorneado proximal, todas estas sustancias son las que van a ser reabsorbidas. Son reabsorbidas, ¿ya? Y todos estos elementos son los que son secretados. Ya específicamente, el sodio es uno de los principales mecanismos en el cual se reabsorbe en el tubo contorneado proximal. Y tenemos algunas sustancias que se reabsorben en totalidad, como por ejemplo es el bicarbonato. Muy bien. Entonces, si tenemos las células de la porción inicial a nivel del túbulo, tenemos todas estas sustancias que estamos mencionando acá que son reabsorbidas. Y tenemos una enzima que específicamente funciona a través de un fármaco que actúa en el tubo contorneado proximal. ¿Cómo se llama? La anhidrasa carbónica, doctor. La anhidrasa carbónica es una enzima que actúa a nivel del tubo contorneado proximal. Puntos claves del mecanismo de transforme en el asa de Henle. En el asa de Henle tenemos una parte delgada y tenemos una parte gruesa. Vamos a este grafiquito. ¿Cuál es la característica principal del asa de Henle delgada, doctores? ¿Cuál es la característica? Doctor, que es permeable al agua y no a solutos. Exactamente, doctora, muy bien. Una de las características principales del asa de Henle delgada es que es permeable al agua, pero es impermeable a los solutos, o sea, no hay reabsorción de electrolitos a nivel del asa de Henle delgada. Por lo tanto, tiene mayor expresión de acuaporinas, ¿ya? En el asa de Henle delgada. Una vez que llegamos al asa de Henle gruesa, tenemos una parte pequeña, que es el asa de Henle ascendente delgada, y tenemos una parte que es más prioritaria, que es la asa de Henle gruesa. Ya vamos a revisar esta teoría que nos han enviado y tenemos que recordar dos partes acá. Asa descendente delgada, que principalmente reabsorbe agua en su mayor cantidad por la expresión de electrolitos, y el asa ascendente gruesa de Henle, que sí se puede reabsorber electrolitos. Y acá tenemos una bomba muy importante. ¿Cuál es la bomba más importante que existe en el asa ascendente gruesa? Contra el portador sodio 2 cloro y potasio. Perfecto, doctores. Entonces, en la asa de Henle gruesa tenemos el cotransporte de sodio 2-cloro-potasio, que obviamente hay un fármaco que utilizamos que inhibe esta bomba y que causa un efecto diurético. ¿Cuál sería? La furosemida. 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 Por lo tanto, la furosemida, si ustedes saben que inhibe la bomba sodio-potasio 2-cloro, la furosemida es un diurético perdedor o ahorrador de potasio. Perdedor. La furosemida si no permite que se reabsorba el potasio, es un diurético perdedor de potasio. Muy bien, entonces la reabsorción de sodio es una fracción fija, eso lo pueden leer en su casa, y la actividad de la sodio-potasio ATPasa en la rama descendente de Henle es mínima, ¿no? Por lo tanto, la nefrona es prácticamente impermeable al cloro y muy permeable a la presencia de aquaporina. Si te preguntan qué aquaporina, acá lo menciono, aquaporina 1 lo refieren. La rama gruesa ascendente de Henle es al contrario, es impermeable al agua. Y existe un transportador que es la bomba de sodio, potasio y 2-cloro, a su interior acoplado a bomba de potasio.
Por lo tanto, tenemos este medicamento que inhibe la bomba de potasio sodio 2 cloro. Muy bien. El mecanismo de transporte en el túbulo contorneal distal. Si seguimos avanzando y nos vamos al túbulo contorneado distal, donde también existe efectos de reabsorción y secreción, tenemos un canal muy importante. El canal que es el contrasporte de... ¿Cuál sería? Sodio y cloro. El contrasporte de sodio-cloro que actúa a nivel de manera indirecta del cloro. Por lo tanto, tenemos un medicamento que inhibe la bomba de sodio-cloro. ¿Cuál sería? Hidroclorotiazida. Los diuréticos diacídicos. Doctores, si te preguntan, ¿la hidroclorotiazida también es un diurético perdedor o ahorrador de potasio? Ahorrador de potasio. Yo no. ¿Seguros? Sí. Se le sodio entra por ¿Es un ahorrador o perdedor? A ver, voy a preguntar. Doctor, perdón, no puedo abrir el Zoom. Doctor Diego Hernández, la hidroclorotiazida. ¿Ah? Presente, doctor, sí. La hidroclorotiazida, si es un ahorrador o ¿Ahorrador o perdedor? ahorrador. Ahorrador, dice el doctor. Doctora Giovanna Córdoba, la hidroclorotiazida. ¿Es ahorrador, doctor? Ahorrador. ¿Seguro, doctores? Perdedor, doctor. La hidroclorotiazida, doctores, es un diurético perdedor de potasio. Si bien es un inhibidor de la bomba sodio-cloro, pero va a tener efecto perdedor de potasio. Los que tienen efecto ahorrador de potasio es la espironolactona y la esplerenona, doctores. ¿Ya? Es la espironolactona y la esplerenona, que son obviamente hasta agonistas de la aldosterona, que justamente se encarga de reabsorber sodio. La hidroclorotiazida es un diurético perdedor de potasio. Y dentro de los bloqueantes de los canales de sodio, tenemos a la amilorida y al triamtireno, que también son medicamentos diuréticos. Ya recordar que el túbulo contorneado distal fisiológicamente está muy asociado a la mácula densa para censar todas las variaciones de volumen a nivel sanguíneo o a nivel plasmático, como quieran llamar. ¿Ya? Una vez que pasamos del túbulo contorneado distal, llegamos al túbulo colector o al túbulo conector, como quieran llamarlo. Y en el túbulo colector lo que quiero recordar es dos cosas principales. Dentro del túbulo colector tenemos dos tipos de células. Las células intercaladas y las células principales. Ahora, del túbulo colector tenemos una porción cortical, que es donde están estas células, una porción cortical donde están las células principales y las células intercalares, y tenemos una porción medular. Dentro de la porción medular es donde específicamente se encuentran las acuaporinas, ¿ya? Dentro de la porción cortical del túbulo colector están las células principales y las células intercaladas, y a nivel del túbulo colector medular están las acuaporinas. Las células principales, específicamente las células principales se encargan de bloquear la bomba de sodio, potasio. Es la que interactúan con mayor especificidad en esta parte. Y de las células principales específicamente es la bomba de sodio con ¿Cloro? principales sodio, potasio, y las intercaladas Potasio y Hidrógeno. potasio e hidrógeno, doctor. Recuerden, células principales, sodio, potasio, y células intercalares, potasio con
anti-hidrógeno, son las que se encargan de intercalar estos elementos. Y en la parte medular, específicamente tenemos aquaporinas. Obviamente las aquaporinas son estimuladas por la Hormona antidiurética. la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, ¿dónde se forma? En el lóbulo posterior. ¿Cómo se le puede llamar? En la adenopófisis. En la hipófisis posterior. Adeno- Doctora Guamaní Rafo. Doctora Guamaní. Doctora Guamaní. Doctora Guamaní. Doctora Guamaní Rafo. Le he retirado de la sala. Doctor Vera Loaiza. Sí, doctor. Doctor, ¿dónde se forma la hormona antidiurética? En el hipotálamo, doctor. Excelente, doctor. ¿En qué parte del hipotálamo? Creo que en la neurohipófisis. En el hipotálamo, pero en la neurohipófisis. ¿Cómo No, se no, llama? no. En el hipotálamo anterior, doctor. Es adeno, doctor. Adenohipófisis. ¿Quién está hablando? Doctor López, creo. No, doctores. La hormona antidiurética se secreta en el hipotálamo, los núcleos. Tenemos dos núcleos principales. Yo me recuerdo como mnemotecnia de sapo. Núcleo supraóptico, antidiurética, y núcleo paraventricular, oxitocina. Ambos son del hipotálamo. Supraóptico, antidiurética, paraventricular, oxitocina. No específica, pero en su mayor cantidad. Así que, y esto es hipotálamo, no tiene nada que ver adeno con hipófisis posterior. Ahí están mal, doctores. Hay que estudiar un poco más. Le escribí ahí, doctor, es por el chat, ¿no? No sé si le... Ah, ya, doctor, es que estoy concentrado acá, prefiero que participe con... Ah, no, es que como le estaba preguntando a mi compañero, no... Ah, ya, ok, muy bien, doctor. A ver, vamos a ver el chat, para no perderme. Doctor, yo también le escribí su chat temprano. Pero no es adenohipófisis, doctor, entienda, no es adenohipófisis. Sí, esa es ahora, pero temprano le escribí también la respuesta de las preguntas anteriores que hizo. Ah, ya, ok. Ya, sí, es que no reviso mucho el chat, prefiero que participe. Ya, muy bien. Ay, perdón, participantes. Me fue esto. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, los mecanismos de transporte, ya lo hemos revisado hasta el túbulo colector, donde están las aquaporinas a nivel de el túbulo colector a nivel medular. ¿Ya? Obviamente siempre va a haber trastornos en la osmolaridad de los líquidos. O sea, es imposible revisar trastorno de hipernatremia y hiponatremia en 10 minutos o en 15 minutos. Por lo tanto, sí hay patologías en las cuales tienen que recordar específicamente con las alteraciones del sodio. El valor del sodio tiene que ser ¿cuánto más o menos? 135, 145, 45. 135 a 145, ¿no? El valor normal del sodio como catión. Entonces, cualquier alteración de estas va a generar algún trastorno. Hiponatremia, obviamente, si es menos de 135, e hipernatremia si es mayor a 145. Entonces, en pacientes que tienen estados de hiponatremia, obviamente la alteración del sodio es menor a 135, ¿no? De acuerdo a, y puede ser de diferentes causas. Puede ser hiponatremia, encefalopatías por hiponatremia y manifestaciones clínicas asociadas a qué diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, ¿cuándo yo puedo tener una encefalopatía
hiponatrémica? Cuando el sodio está menos de ¿cuánto? ¿Cuándo yo debería corregir sodio, doctores? Y yo puedo tener trastorno del sensorio por hiponatremia. ¿Alguien sabe? Doctor Saga. 120. Muy bien, doctora Rodríguez. Cuando hay encefalopatía por hiponatremia o cuando ya tenemos que corregirlo es cuando el sodio está menos de 120 milequivalentes. Incluso el paciente puede tener convulsiones por hiponatremia. Entonces, cuando hay una hiponatremia verdadera, tenemos que evaluar el volumen, el estado de volumen del paciente, de hidratación. Entonces, tenemos una hiponatremia hipovolémica, tenemos una hiponatremia euvolémica y una hiponatremia hipervolémica. Punto clave que siempre te las van a poner en las preguntas para diferenciarlas, que es el sodio urinario. El sodio urinario, la diferencia entre la hipovolémica y la hipervolémica es que el sodio urinario está más de 20 cuando es hipovolémica y el sodio urinario es menos de 20 cuando es hipervolémica. Cuando el sodio urinario, ¿en qué patologías yo puedo tener una hiponatremia hipovolémica? O sea, con volumen bajo, cuando utilizamos, por ejemplo, diuréticos, ¿ya? O cuando tenemos acidosis renal tubular. Cuando yo puedo tener una hiponatremia hipovolémica con sodio urinario menos de 20, cuando tenemos pérdida en tercer espacio. En la hiponatremia euvolémica, cuando tenemos con sodio urinario más de 20 en la secreción inadecuada de hormona antidiurética, y cuando tenemos sodio urinario menos de 20, por ejemplo, en la polidipsia primaria. Esta pregunta ha venido, en la cual diferencian, por ejemplo, con el sodio urinario de la diferencia entre CIHAT y polidipsia primaria, o también puede haber polidipsia psicógena, ¿ya? Con el sodio urinario. Esta pregunta ha venido en ENAM, esta de acá. Pero obviamente también tienen que saber el resto, ¿no? Cuando tenemos una hiponatremia hipervolémica, o sea, un paciente hiponatrémico, pero con sobrevolumen. Entonces, cuando el sodio urinario también es menos de 20, o cuando el sodio urinario es más de 20. En pacientes con insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico, podemos tener sodio urinario menos de 20, y cuando el sodio es más de 20, hipernatrémico, cuando hay falla renal. Aprenderse este cuadrito porque les vayan a preguntar, ¿ya? Siempre preguntan estas características clínicas. Estados hipernatrémicos, ahora todo lo contrario, cuando el sodio está incrementado. Entonces, cuando el sodio está mayor a 145, podemos tener diferentes causas. ¿O por qué? Porque hay déficit de agua, y si hay déficit de agua, vamos a estar, ¿no?, deshidratados. ¿Por qué? Hay alteración en el nivel de conciencia, hay algún problema psicológico, el paciente no consume agua, hay una deficiencia, una disfunción del receptor para valorar el estado de osmolaridad, pero principalmente es la falta de agua, ¿ya? O porque también tenemos pérdida de agua, o disminución en la ingesta, o incremento de las pérdidas. Por ejemplo, pacientes con diabetes insípida, pacientes con hiperventilación, pacientes febriles, ¿ya? Y las pérdidas gastrointestinales, obviamente, con los pacientes que tienen, por ejemplo, diarrea, o sea, o déficit, disminución en la ingesta, o incremento en las pérdidas. Obviamente, si tenemos déficit de agua, entonces, por lo tanto, vamos a estar concentrados, o cuando tenemos también situaciones de sobrecarga de sodio. Por ejemplo, por esto es que no se puede ingerir, ¿no? Muy bien. O cuando erróneamente administramos suero salino a concentraciones hipertónicas. ¿Cuáles son? 3%, por ejemplo. Administramos o hacemos una dilución mal para corregir un estado hiponatrémico y lo llevamos a un estado hipernatrémico por una dilución inadecuada o una concentración de cloruro de sodio inadecuada, por ejemplo, al 3%. Cuando tenemos un estado hiponatrémico, doctores, y un paciente tiene menos de 120, tenemos que corregir. ¿Cuánto máximo podemos corregir por día? ¿Cuánto máximo podemos corregir, doctora Lizarme Ñacari? No, no sabría.
Que no se puede 8. 8. 8, doctor. Se puede corregir máximo hasta 10 milequivalentes. Sí, bien es cierto, de 8 a 10 como máximo. Máximo 10 milequivalentes puedes corregir en un día y a una velocidad incluso de 1 milequivalente hora. O sea, tu corrección debería durar más o menos 10 horas. ¿Por qué? ¿Qué patología puedes causar si tú corriges muy rápido? La hiponatremia. Edema. Edema. 0. Específicamente mielinolisis pontina. Mielinolisis pontina es un trastorno neurológico en el cual se produce por corrección rápida o en los milequivalentes inadecuados durante un día de hiponatremia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si el de hipernatremia depende de cuál sea la causa, ¿no? Obviamente que ustedes lo van a indagar mediante la anamnesis. Y si la hipernatremia es por falta de volumen, lo que vas a corregir es administrar suero salino hasta mejorar la hiponatremia, ¿no? Si la hiponatremia es hipervolémica, hay que disminuir el aporte de sal, ¿no? Un datito importante que se me está yendo en hiponatremia. Perdón, aquí es. Aquí está. Si tú tienes una hipernatremia hipovolémica y lo que falta es agua, tú puedes administrar suero salino y tratar la causa de fondo. Si la hiponatremia es euvolémica, tú lo que tienes que es corregir el déficit de agua y puedes administrar agua libre, doctores. Agua libre. Agua libre. ¿Ya? Agua libre. Por ejemplo, si la causa de una hipernatremia euvolémica y es por un hipervolémica, es discontinuar el aporte. ¿De qué? Del medicamento que te esté causando, por ejemplo, si tú le das mucha furosemida, obviamente va a haber pérdida de potasio, de sodio, perdón, pero va a haber mucha pérdida de líquidos también. Entonces te puede generar un estado hipernatrémico por estas causas. Entonces hay que discontinuar, ¿ya? Hay que discontinuar la furosemida. Muy bien. ¿Para qué me sirve la desmopresina? ¿Para qué me sirve la desmopresina? ¿Se usa en la diabetes Era- insípida? Obviamente, cuando hay una diabetes insípida que me puede causar, ¿qué es la diabetes insípida? Que no va a funcionar correctamente la hormona antidiurética, ¿correcto? O sea, se va a perder, no va a haber una reabsorción de agua, ¿correcto? Si no hay una reabsorción de agua, vas a tener hipernatremia. Si no tienes antidiurética, y dentro de la diabetes insípida puede ser una diabetes insípida central o una diabetes insípida nefrogénica. Y de la central tienes total y tienes una parcial. Entonces la desmopresina es un análogo sintético de la hormona antidiurética. Es el mecanismo, si no tienes hormona antidiurética y pierdes toda la cantidad de agua que tienes, lo que tienes que darle es hormona antidiurética sintética que se llama desmopresina, que es un tipo de hipernatremia, euvolémica, ¿ya? La formación de la orina es un juego de presiones. Obviamente va a haber una circulación renal, que más o menos es el 22% de gasto cardíaco, y va a pasar a nivel de la lámina basal o del endotelio. Entonces vamos a este gráfico que está acá, correcto. Este gráfico es el que quiero que revisen. Este de acá. Cuando tenemos un capilar, tenemos dos tipos de presión hidrostática y una presión hidrosmótica. Por acá viene el plasma y pasa al glomérulo, ¿correcto? Entonces, esta presión hidrostática, ¿qué es lo que hace? La presión hidrostática, ¿cuál es? Esta. La presión hidrostática es de 60. Hace que el plasma se filtre hacia el espacio de Bowman, ¿ya? Por lo tanto, esta presión hidrostática va a hacer que filtre, ¿correcto? Pero también tenemos una presión oncótica. La presión oncótica, más o menos, es de 32 milímetros de mercurio. Y tenemos una presión glomerular o una presión en el espacio de Bowman. ¿Me estoy dejando entender? Vamos a borrarlo acá. A ver. Otra vez acá.
Tenemos una presión hidrostática que es de 60, ¿correcto? Pero también tenemos proteínas que nos dan una presión oncótica. Y la presión oncótica en este caso es de 32. ¿Ya? Si nosotros, y tenemos una presión en este espacio, que es el espacio de Bowman, y esta presión es de 18. Si, por ejemplo, nos preguntan cuál es la presión de filtrado neta, si sabemos que es 60, es la presión hidrostática, lo que tenemos que restar es presión hidrostática menos la presión de la cápsula de Bowman menos la presión oncótica. Y esto nos da una presión de filtración neta, que es de 10. Entonces, la presión hidrostática menos la presión de la cápsula de Bowman menos la presión oncótica nos da la presión de filtración neta. ¿Correcto? Que es esta de acá. Entonces, si tenemos una filtración de 60, va a pasar a nivel de las papilas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a regresar acá. ¿Qué quiere decir? Que aquí, una vez que pasa todo el glomérulo, va a tener una presión de 60 para que pueda pasar correctamente, de 60. Entonces, al poder pasar, ya podemos ingresar al sistema, ya podemos ingresar al sistema del túbulo contorneado proximal para hacer todo el mecanismo de filtros, de reabsorción y de secreción específicamente. Entonces, ¿de qué depende? Y hay ciertas situaciones que nos van a cambiar este tipo de cosas. Anatómicamente, la arteriola aferente y la arteriola eferente van a determinar ciertas situaciones. Por ejemplo, y acá es donde generalmente siempre se marean un poco, ¿ya? La arteriola aferente, yo les doy un ejemplo. Esto funciona como una bomba. Si yo aumento el diámetro de la arteriola aferente, ¿aumenta el flujo o disminuye el flujo? Aumenta el flujo. Aumenta el flujo. Ok, si yo aumento el flujo de la arteriola eferente y si disminuyo la arteriola eferente, ¿el filtrado glomerular aumenta o cae? Aumenta. Porque estoy aumentando el volumen y estoy aumentando la resistencia a nivel de la arteriola eferente. Entonces va a aumentar el flujo. Eso depende, doctor, pero la arteriola eferente, cuando la vasoconstricción es leve, funciona así. Correcto, cuando es leve. Porque cuando yo tengo una vasoconstricción severa, al contrario, eso genera mayor resistencia, aumento de la presión oncótica y disminuye el filtrado. Entonces, es siempre una regulación de juegos por el aparato justaglomerular, en verdad. Entonces, depende mucho de resistencias, de flujo, de volumen. Por lo tanto, sabemos que el flujo de sangre a nivel renal, ya lo habíamos dicho, más o menos es un 22% del gasto cardíaco, o 25% como lo han puesto acá. Obviamente depende, es directamente proporcional, y como ustedes ya saben, seguramente les van a poner algunas de estas preguntas. Directamente proporcional a la presión de la arteria y vena renal. ¿Por qué? Porque yo también puedo tener patrones obstructivos posteriores o trastornos obstructivos previos. Inversamente proporcional a la resistencia, ¿ya? Es directamente proporcional a la presión entre arteria y vena renal e inversamente proporcional a la resistencia renal. O sea, a mayor resistencia, menos flujo. ¿Está bien? Resistencia es menos flujo o menos filtrado. Si hay una relación proporcional entre la presión de la arteria, si yo tengo una presión de arteria renal baja, ¿va a aumentar o va a disminuir el flujo? Doctor, ¿qué preguntó? ¿No se escuchó? No, doctor. Perdón, que mi señal de repente no está muy buena. Muy bien, entonces directamente proporcional a la presión de la arteria y vena e inversamente proporcional a la resistencia. Si yo aumento demasiado la resistencia, va a disminuir mi flujo sanguíneo renal.
Y obviamente, ¿de quién depende de la resistencia? Del sistema nervioso simpático que causa vasoconstricción. ¿Y en qué situaciones el sistema nervioso simpático está incrementado? O la angiotensina 2. Cuando disminuye la presión, Es un mecanismo compensador, ¿no? Pero recordar que la angiotensina 2 aumenta la tasa de filtrado glomerular porque genera cierto efecto vasoconstrictor en la arteriola eferente. Pero si este sistema es prolongado y muy severo, al contrario, me puede causar disminución de la tasa de filtración glomerular. Son conceptos que paradójicamente dependen de, en realidad. Por lo tanto, porque ustedes me pueden decir, doctor, ¿cómo la angiotensina 2 aumenta el filtrado glomerular, pero entonces los inhibidores de la enzima convertidora reducen la tasa? ¿Por qué reducirían la tasa? Porque claro, porque estamos aumentando el diámetro de la arteriola eferente. Si aumentamos el diámetro de la arteriola eferente, va a haber más flujo que sale, ¿correcto? Pero estamos reduciendo la presión a nivel glomerular. Por lo tanto, va a reducir la tasa de filtración glomerular. Las prostaglandinas, bradicininas y óxido nítrico aumentan el flujo renal, el flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Obviamente porque son vasodilatadoras. Al tener una vasodilatación, van a incrementar el flujo sanguíneo renal. ¿Ya? Muy bien. Obviamente la mácula densa detecta aumento de carga y provoca contracción de la arteria aferente para elevar la presión e incrementar la velocidad a nivel del glomérulo. Esta fórmula ya se la he preguntado a ustedes en clase y es la depuración de creatinina, que tienen que sabérsela de memoria. Obviamente aquí han puesto una fórmula que es 140 menos 140 menos edad por peso entre 72 por creatinina sérica y por 0.85 si es que es mujer. Y en varones, aunque no lo diga, es por 1. Es por eso que no se pone. Pero tenemos otras fórmulas que no creo que les vengan, que son las fórmulas MDR que se están utilizando actualmente y la otra fórmula es CDK-EPI. MDR y CDK-EPI. Pero la que tienen que saber sí o sí es la fórmula de depuración renal, que es la de Crocroft-Gaul, que es 140 menos edad por persona entre 72 y creatinina sérica. Doctores, hay un tema que siempre vemos acá. ¿Por qué nosotros dosamos creatinina para ver la función renal? ¿La creatinina qué es? es El metabolismo muscular. Es un producto final del metabolismo muscular. ¿Y por qué dosamos creatinina entonces para ver la función renal? Porque todo el mundo relaciona creatinina sinónimo de riñón. ¿Y por qué? ¿Tiene alguna explicación? doctor porque solo se filtra y no se reabsorbe. Muy bien, doctora. ¿Quién respondió esto? ¿Cómo se apellida? Villegas, doctor. Villegas. No te encuentro. Hasta el momento de que se mantiene. Es Villegas Salcedo, doctor. No, pues no te encuentro, espérate. Acá estás, ya. Uy, lamentablemente llegaste tarde. Máximo. Ya está. Entonces, sí, específicamente, la creatinina específicamente solo se filtra. No se secreta
y no se reabsorbe. Entonces, como es filtrado, es directamente todo el valor que podemos medir, solamente evalúa la filtración glomerular. Entonces, no sufre cambios en su proceso que pasa durante la nefrona. No sufre secreción ni reabsorción mediante los vasos peritubulares y todo eso, ¿ya? Por eso es que se dosa creatinina. Incluso hay otras literaturas donde refieren que la depuración de inulina es mucho mejor incluso, ¿ya? Vamos a hacer unas preguntas de NAP. Por ejemplo, si un paciente, esta pregunta me parece que ya la hemos hecho, no sé si con ustedes, pero nos han enviado. Si un paciente tiene pérdida de la función renal y la presencia de hipercalemia, o sea, ya nos habla de que el paciente no puede secretar correctamente el potasio, indica que el riñón ha perdido aproximadamente porque el riñón reabsorbe sodio y elimina potasio. Pero si estamos viendo que hay una pérdida de la función renal, por lo tanto el potasio no se puede secretar y hay hipercalemia, sabemos que hay una pérdida de un filtrado glomerular de al menos 25%. O sea, en todos pacientes que tienen ya depuración, recuerden que la función renal sufre cambios a lo largo de la edad, o sea, de acuerdo a conforme pasan los años, la función renal va cayendo. Entonces, por eso es que si ustedes ven los exámenes de laboratorio de sus abuelitos, probablemente ya tengan una función renal un poco baja. Si ustedes sacan su fórmula de Crocus-Gaul con creatinina, van a saber que la función está un poco baja, de 60 o un poco menos, y de repente no sufrir ninguna condición. Y recuerden que la nefrona no es regenerativa. Una vez que se daña, ya no se regenera. Entonces, cuando un paciente tiene hipercalemia, como mínimo, ya no puede eliminar el potasio, hay una pérdida de aproximadamente el 75% de la función renal, doctores. ¿Ya? Acuérdense, por favor. Lo mencioné. Entonces, esto lo dejo ahí para que revisen, igual lo pueden ver. Pero explica por qué la causa de que es el 75%. ¿Ya? Un paciente de 80 años con historia de hipertensión. 80 años con historia de hipertensión y en tratamiento con enalapril y espironolactona. Mucho cuidado que el enalapril y la espironolactona son medicamentos que elevan el potasio, ¿no? Recuerden, los IECAS pueden elevar el potasio y la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. Entonces, ya de por sí, mucho cuidado con potasio. ¿Ya? Hay que estar atentos. Acude a hospital por astenia, debilidad muscular. La presión arterial es 110/70. Para decir que un hipertenso está controlado es menos de 130/80. Excelente. En el EKG destacan ondas T picudas y elevadas. Sabemos que las T picudas y elevadas, o también llamadas en tienda de campaña, ¿en qué patología se ven? Hiperpotasemia. Hipotasemia. Entonces ya nos están 2 puntos a favor de que sea hipercalemia sin haber visto qué nos están preguntando. Extrasístoles ventriculares y QT corto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hiperpotasemia. 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 ¿Seguros? Sí, doctor. Sí. Ok, sí, hiperpotasemia. Pero acá hay un datito claro. ¿Por qué, doctores? Porque si nosotros vamos al QT corto, la hipercalcemia también me podría dar QT corto. Entonces, obviamente el caso clínico está orientado hacia hiperpotasemia y no nos preguntan cuál es la causa del QT corto. ¿Por qué? Porque si nosotros específicamente vamos a hipercalemia, sí nos da T picudas en la fase inicial. Cuando tenemos potasio sérico hasta 6.5, sí nos podría dar T picudas y todo eso. Pero al contrario, cuando tenemos una hiperpotasemia más severa, lo que hay es prolongación del segmento PR
y hay bloqueos auriculoventriculares. Eso recuérdenlo siempre, porque en los últimos exámenes de NAM ya todo el mundo sabe que T picudas y elevadas es sinónimo de hiperpotasemia, pero cuando la hiperpotasemia es muy severa, incluso más de 8, ya el paciente puede tener bloqueos AB de tercer grado completos y no tener indicación de marcapaso. ¿Por qué? Porque es un problema metabólico. Pero si vamos al QT corto, simplemente si no nos dijera que toma enalapril, espironolactona, nos hace pensar que es potasio elevado y solamente nos pondrían QT corto, tranquilamente también podría ser hipercalcemia. Pero en este caso, obviamente nos están orientando de un caso de hiperpotasemia. ¿Ya? Y ya está. Bueno, eso es para que lo puedan revisar ustedes. En relación al control fisiológico hormonal y por autacoides de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal, indique la filtración o la afirmación falsa. Y aquí depende de unos grafiquitos que hemos visto anteriormente. Entonces, control fisiológico hormonal y por autacoides de la filtración glomerular. Indique la afirmación falsa. El óxido nítrico derivado del endotelio aumenta la resistencia vascular y disminuye el filtrado glomerular. Es falso, doctor, porque aumenta la filtración glomerular. Eso pasa dilatador. Obviamente, el óxido nítrico, hemos dicho, el óxido nítrico, las prostaglandinas, son vasodilatadores. Aumentan el flujo sanguíneo renal. Por eso es que le digo que revisen esta parte fisiológica. Entonces, el óxido nítrico no aumenta la resistencia, porque dijimos que la resistencia, al contrario, era inversamente proporcional. Lo que dice es disminuye la resistencia vascular. Y si disminuye la resistencia vascular, aumenta el flujo sanguíneo renal y por ende la filtración glomerular. Por lo tanto, esta es la afirmación falsa. Y las prostaglandinas y la bradicinina reducen la resistencia, por supuesto, y por lo tanto aumentan el filtrado glomerular. La noradrenalina y la adrenalina contraen los vasos sanguíneos y reducen el filtrado glomerular. Causan vasoconstricción y una vasoconstricción potente, ¿no? La angiotensina 2 contrae preferentemente las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos. Si el sistema renina-angiotensina, específicamente la angiotensina 2, causa un efecto de vasoconstricción a nivel arteriolar, eferente principalmente. Muy bien, y al causar una vasoconstricción, pudiera causar incremento del filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intracapsular, ¿no? La presión intraglomerular. Muy bien, excelente. El óxido nítrico es un poderoso vasodilatador, reduciendo la resistencia, aumentando el flujo renal. Preguntas un poco más raras. A ver, ¿quién sabe qué es el síndrome de Bartter? Doctor, en ese caso sería cuando hay cuando pierde sodio a través de la orina. Cuando pierden sodio. Entonces, si tú me dices que el paciente pierde sodio a través de la orina, el síndrome de Bartter se encuentra todo lo siguiente, excepto hipopotasemia, ¿sería? No. Doctor, pierde demasiado potasio en la orina. Exactamente, el síndrome de Bartter es una tubulopatía genética, genética, en el cual hay una inadecuada absorción de potasio. Por lo tanto, el paciente de potasio e incluido también el sodio, ¿no? El paciente va a tener hipopotasemia. Alcalosis metabólica. Y vamos a tener que perdemos sodio. Vamos a perder sodio indirectamente, la mácula densa, porque el sodio va a jalar agua, ¿sí o no? Al jalar agua, vamos a tener una disminución del filtrado glomerular, porque vamos a estar deshidratados. Por lo tanto, indirectamente, vamos a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si jalamos sodio,
y estamos con agua, vamos a tener poliuria y nicturia. Una de las características, en este caso, era la asociación de bicarbonato. Por lo tanto, vamos a tener alcalosis metabólica. Y obviamente si perdemos, estamos perdiendo líquido, estamos perdiendo sodio, estamos perdiendo potasio. ¿Tú crees que tu paciente va a tener hipertensión? Claro que no. Los síndromes de Bartter se caracterizan por tener más bien presión arterial baja. En el peor de los casos, puede estar normal, pero baja. Ya, por lo tanto, en el síndrome de Bartter, la hipertensión no va. ¿Ya? Muy bien. Eso es para que lo puedan ver. Aquí está. Es un síndrome de Bartter, es un trastorno tubular hereditario causado por una resolución defectuosa de sal en la rama ascendente gruesa, ¿ya? Del asa de Henle. Provoca pérdida de sodio, potasio y alcalosis metabólica. Muy bien, esta es una pregunta bonita, un poquito más avanzada, la verdad, pero es más interesante de todas. Y ha venido mucho en ENAM. Entonces, siempre en renal preguntan una de estas. Por eso es que me interesa que la sepan. ¿Cuál de los parámetros señalados caracteriza mejor a la insuficiencia renal aguda prerrenal? Dentro de la insuficiencia renal, recuerden que tienen prerrenal, renal y posrenal. Dentro de la prerrenal, todo lo que causa disminución de precarga, insuficiencia cardíaca. Renal, daño renal directamente, generalmente fármacos, ¿no? Aminoglucósidos, que son nefrotóxicos. Y posrenal, patologías obstructivas, cálculos renales, tumores, y se los dije en clase, iatrogénicas también, ¿ya? Porque, por ejemplo, el cáncer de cervix causa, en los estadios más avanzados, si no estoy mal, en el estadio 3B, causa ya infiltración a nivel y causa hidronefrosis, ¿ya? Muy bien, entonces nos están preguntando de la prerrenal. ¿Cuáles son las características que mejor describen a la insuficiencia renal aguda prerrenal? Sería la excreción fraccionada, FENA. doctor, menor de El FENA 1%. El FENA menor de 1, doctor, es Claro, característico. y es una pregunta que tienen que recordar. Entonces, como vamos a ver, para los que no saben, las características de los parámetros en ira prerrenal. Perdón, ira prerrenal. Entonces, cuando hablamos de ira prerrenal, tenemos sodio en orina menos de ¿cuánto? De 10. Menor de 20, doctor. Menor o igual a 20. Tenemos la relación BUN-creatinina. Yo siempre que estoy en interconsultas me gusta mucho la relación BUN-creatinina, la utilizo bastante. ¿Cuál sería la relación BUN-creatinina para saber qué es prerrenal? Tiene que ser más de 20. La osmolaridad urinaria para que sea prerrenal tiene que ser mayor a Por el 500. 500. La densidad urinaria para que sea prerrenal tiene que ser mayor o igual a 1018. Y el FENA, la fracción de excreción de sodio, tiene que ser menor o igual a 1%. Y una de las características en cuanto a cilindros, si queremos saber a nivel renal, la presencia de cilindros, ¿de qué tipo? La presencia de cilindros hialinos nos hablan de insuficiencia prerrenal. Acuérdense, doctores, apúntelo, le va a servir no solamente para el examen, le va a servir para la vida, el residentado y todo eso. Tienen que saberse. ¿Ya? Muy bien. El FENA menor de 1, para que lo revise. ¿Cuál de las siguientes situaciones es causa de hiponatremia normovolémica? Hiponatremia normovolémica.
Mencionó en clase que era, creo, cuando había una secreción inadecuada de la No hormona. no se hagan problemas, doctores, revisamos porque estamos para aprender todos, para reforzar los conocimientos y recordamos, cuando tenemos una hiponatremia euvolémica o normovolémica, recuerden que tenemos la fracción excretoria de sodio más de 20, tenemos al CHAT, porque tenemos dos situaciones. ¿Qué es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Que secretamos mucha hormona antidiurética, por lo tanto estamos diluidos. Y si tenemos una hiponatremia euvolémica, tenemos o es un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o es una polidipsia psicógena. ¿De qué depende? Del sodio urinario. Como no nos ponen la alternativa de polidipsia psicógena, como no nos ponen la alternativa de polidipsia psicógena, porque si nos la pondrían, incluso nos ponen, pues sí, tienes razón, sodio urinario, o sea, tranquilamente nos pudieran haber puesto polidipsia psicógena. Y si hay polidipsia psicógena, el diagnóstico, en este caso, porque es el sodio urinario mayor a 20, sería secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y aquí les digo que secreción inadecuada suena a que no se secreta bien. No, a eso suena, secreción inadecuada, como que si la hormona antidiurética no está bien funcionada. No, secreción inadecuada de hormona antidiurética quiere decir que se secreta demasiada hormona antidiurética. Por lo tanto, el paciente se diluye. ¿Ya? Eso quiere decir. Muy bien. Para que puedan revisar y tenerlo en cuenta. Paciente de 14 años acude a consultorio y presenta albuminuria masiva. Desde el punto de vista histológico, ¿qué estructura se encuentra dañada? Lámina basal, podocitos, células mesangiales, cápsula de Bowman, mácula densa. Podocitos. Podocitos. Porque dijimos que ¿quién es el que se encargaba de filtrar? El podocito. El podocito específicamente con los pedicelos, ¿no? Los pedicelos formaban la hendidura de filtración. Y al tener la hendidura de filtración, normalmente las proteínas, o en este caso la albúmina, que tiene una carga negativa, no pasa por la hendidura, no tiende a pasar. Es por eso que las concentraciones de albúmina o la presión oncótica es mucho más en la arteriola eferente que en la aferente. ¿Por qué? Porque como no pasa, la concentración y la presión aumenta en la arteriola eferente. ¿Ya? Entonces las proteínas no deberían pasar. Y por lo tanto, si tenemos albuminuria evasiva, vamos a decir que nos llaman síndrome nefrótico. En un joven de 14 años, o en un niño de 14 años, ¿qué patología tendríamos que sospechar? Enfermedad de cambio mínimo, doctor. Es una glomerulopatía primaria, específicamente de cambios mínimos a la cabeza. Y en adultos, ¿cuál es la más frecuente? Diabetes. Eso es como causa secundaria. ¿Y de las primarias? Pero sí, tendríamos que pensar primero en diabetes. Y luego pensar de las primarias, ¿cuál es? La membrana proliferativa. ¿Ya? Muy bien, doctores. Excelente. Ya nos estamos viendo para el segmento de Nefro 2. Mañana tienen, el día sábado tienen su examen. Le pediría, por favor, que con Daniel me envíen la lista de los que rinden su examen en otras filiales, aunque ya normalmente me parece que vienen a ser los mismos, pero confírmenlo con Daniel para poder tenerlos en cuenta y estar atrás de sus notas, ¿ya? Demoramos mucho con las notas porque Lima no las envía y tenemos que siempre verificar que sean las notas correctas, que estén conforme, que lleguen a tiempo, ¿ya? Muy bien, doctores. Listo. Dígame, doctor. Doctor, una pregunta. Para el examen de sábado, ¿va a venir hasta el segmento de gastro? Hasta gastro, sí, doctores. Hasta gastro. Ya. Ya. ¿Ya?
Muy bien, doctores, que tengan muy buenas tardes. Estudien, por favor, tienen que repasar la parte de gastroenterología. Lean secreciones, todas las glándulas, páncreas, salivales, todo eso. ¿Ya? Buenas tardes, cuídense bastante. Chao, chao. Buenas tardes, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Doctor.